Rendición Amazonía y los resultados y lo que se ha hecho. Esta es creo que un cuarto ciclo o algo así. Ya hemos ido con instrumentos, hemos ido con varios temas ya sobre el programa, pero esto es ya una compilación de lo que ha pasado en los últimos 9 años sobre tema indígena, qué proyectos, dónde ha habido, qué temas se han financiado, una sistematización un poco de impactos, mapas, en dónde se han dado los resultados, cómo se estableció este acuerdo. Entonces vamos a tener aquí a Eduardo Ariza y su equipo del PIBA para que puedan llevarnos en esta hora sobre los resultados del programa Rendición Amazonía y lo que está yendo actualmente, ¿no? Lo que está en curso actualmente con el programa en tema de gobernanza ambiental con pueblos indígenas. Entonces hay una hora para la presentación y quedamos con unos 15-20 minutos de preguntas. Eduardo, por favor, gracias. Gracias, José. Bueno, saludo a todos los conocidos, personas que vinieron a la presentación. Tengo entendido que se va a grabar, entonces pues está la oportunidad de poderla difundir pues más ampliamente posteriormente. Sí, como bien señalaba José, esto es parte de unos eventos que se han venido haciendo desde el programa Rendición Amazonía para compartir con el público. Ya hicimos una presentación como esta en el Congreso Forestal. La idea es poderla hacer en otros eventos que permitan difundir y permitan dar a conocer lo que han sido los resultados de casi 10 años de ejecución, de intervención, de trabajo en la Amazonía, ya en todos los frentes, y en particular pues que es el Pilar 4, o que se denomina el Pilar 4, Gobernanza Ambiental con Pueblos Indígenas, pues ha tenido una intervención, una ejecución particular, dadas las personas o las comunidades, las sociedades con quien trabajamos, y también dada la inversión de recursos que en términos de importancia pues son casi el segundo renglón de inversión con los recursos que se han tenido desde Reino Unido en 2 provenientes de los 3 países que financian el programa. Entonces creo que la idea es mostrar un poquito el tema, con mucha gente, pero quiero darles primero de todo pues la importancia que tiene rápidamente. Pues yo siempre lo recuerdo, el del bioma amazónico. Pues nosotros no somos somos una pequeña parte del bioma. El bioma amazónico es mucho más grande, y la importancia del bioma en términos de los pueblos indígenas, que es lo que pues yo trato de conversar, es que digamos tenemos más de casi 400 pueblos indígenas distintos en todo el bioma, entre Brasil, Perú, Bolivia, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Bolivia. Hay más o menos 400 pueblos indígenas distintos. No tengo el mapa de los territorios, pero pues el reconocimiento también de territorios en todo el bioma es bastante importante. Colombia es digamos, uno de los países que tiene mayor avance en términos de reconocimiento jurídico, de reconocimiento legal de los territorios. Colombia es muy avanzado en ese tema, más que Brasil, un poco más que Perú, que Ecuador, que Bolivia. Colombia tiene, digamos, una consolidación jurídica de los territorios que tiene, digamos, una tradición bastante importante. Pero pues hay la importancia, y recordar que en todo este bioma de 6.7 millones de kilómetros se han identificado todavía más de 50 pueblos indígenas que no han sido contactados. Todavía, especialmente en Brasil y Perú, Colombia también hay, digamos, un número importante de pueblos indígenas no contactados. Recordar las cifras de eso: Colombia 59.2 millones de hectáreas en bosque y 38.9 en la Amazonía, o sea, el 85% de la Amazonía sigue siendo bosque. Recordar las cifras porque en términos ya de los pueblos indígenas es bastante importante. De estos bosques, el 47.6% está en los territorios indígenas. Pues ese es, digamos, su importancia central en el país, porque esto es dato no solo para la Amazonía, sino para el país. Un porcentaje menor en el Chocó geográfico, que es el 4.7, a partir de finales de los 90, cuando se promulga la ley 70 y se declaran, digamos, posibilidades para que los pueblos afrodescendientes tengan territorios colectivos. Ese es más o menos un 4.7%,
que incluye pueblos indígenas, pero los afrodescendientes son 4.7, reservas campesinas está subiendo, ve usted, aquí en el dato de Sonera 0.5, y con el gobierno actual está subiendo el porcentaje, como ustedes saben, se acaba de declarar la reserva campesina Guardianes del Chiribiquete, con ¿cuántas hectáreas? 185.000 hectáreas, eso va a subir el porcentaje. Yo creo que al final de este gobierno las reservas campesinas van a subir el porcentaje en términos de los territorios del país, dado pues la política que se está adelantando de titulación. Bueno, y en áreas protegidas el 19.5% y baldíos 15.9%. Entonces es resaltar la importancia. El siguiente es muy rápido, pero es interesante. Digamos que el proceso de reconocimiento jurídico de territorios indígenas jurídico desde el Estado, porque los territorios y pues la presencia de los pueblos indígenas, pues bueno, desde hace cientos de años, el país pues tenía una gran presencia de pueblo indígena a la llegada de españoles, etcétera, todos ustedes lo saben, pero el reconocimiento jurídico interesante se empieza a dar desde la década de los 50. La primera reserva la declara Gustavo Rojas Pinilla, que declara una reserva en el Putumayo, primera reserva indígena declarada jurídicamente. Ya posteriormente con López Miquelsen declara una muy interesante en el Bichada, que ya pues ha sido bastante ocupada por los campesinos, pero que trató de proteger a un pueblo indígena que estaba en grave riesgo. Ya posteriormente, en el gobierno de Turbay Ayala, se declaran importantes áreas, como es el Baupés, el Yaigojea Paporis, en el Caquetá se declaran algunas áreas. Sigue rápido, la idea es mostrar cómo se va constituyendo ya con Belisario de Betancur, y después viene, te paraste muy rápido, 86-90, Barco es importante, hoy sí, porque declara los macro resguardos, que son los que constituyen la mayor área, digamos, territorial de resguardo indígena en todo el país, no solo en la Amazonía, en todo el país. Los macro resguardos que declara Barco, que son el Pueblo Putumayo, el Mirití Paraná y el Guainía, prácticamente todo, y en el Bichada, o sea, declara sobre todo en la Amazonía los macro resguardos para complementar, digamos, las grandes áreas, ¿sigue? Ya posteriormente han venido titulándose, más rápidos para mostrar, Samper, en el gobierno de Pastrana, en el gobierno de Uribe, inclusive se declararon bastantes áreas, y luego viene Santos, ¿vale? Duque declaró muy pocas áreas, y en el gobierno hasta lo que va del Petro se han declarado muchas áreas, no muy grandes, pero territorios pequeños se han declarado, digamos, aunque algunos son importantes. Y ese es el panorama actual para el país, digamos, en todos los periodos, desde el 50, que es cuando se inicia la declaración jurídica de propiedad de los territorios. Listo, dale. Esta es la Amazonía actual, digamos 62 pueblos, y de acuerdo al último dato de la ANT, 27.138.000 hectáreas del bioma, no los 6 departamentos, sino el bioma. Ese es el dato final de más de 181 resguardos. Este también es interesante porque es, digamos, lo que está en la ANT como solicitud. Lo morado es lo que está en solicitud en la ANT, que viene, digamos, en proceso, que no se sabe si se adjudicará o se adjudicará, pero en este gobierno sí se ha venido adjudicando bastantes territorios que vienen viendo propuestos. Entonces ustedes pueden ver abajo, pero van a cubrir áreas en el Trapecio, va a cubrir esta área de acá en el Puré, frente al Puré. Bueno, hay unas áreas bastante importantes, porque se ven los polígonos que están viniendo en solicitud. Entonces esto complementa un poquito cuál es el panorama geopolítico de los territorios indígenas para la Amazonía. Ese es, digamos, el área con la cual ha venido trabajando el programa. Dale. Es interesante un poquito ver esto, es porque define mucho
la dinámica poblacional y también con quien trabajamos es que, digamos, los departamentos que tienen la mayor área son el Amazonas, el Guainía y el Baupés, pero los que tienen mayor número de resguardos son el Putumayo, que tiene la menor área de todo el contexto amazónico, no tiene casi área, 400.000 hectáreas, pero tiene 84 resguardos y muchos que se ven titulando. Entonces eso muestra pues que hay áreas con mucha población, que es Putumayo y Caquetá, mucha población, pero con pequeñas áreas, prácticamente algunas son fincas, no pasan de 100, 150 hectáreas, entonces muestra esa dinámica poblacional, mientras los otros departamentos tienen una, digamos, una dinámica distinta. Dale. Para acabar ya con este contexto, pues, si bien hay 212 resguardos, de los resguardos totales, la Amazonía tiene 212 en el país, 873 resguardos es el total, 212, pero el 27 millones, o sea, casi el 70-80% en la Amazonía, en territorio, en área, para todo el país. Entonces vuelve la importancia que tiene la región en términos de la presencia de población indígena. Entonces, el 24% de cuenta de la Amazonía y corresponde al 81% de bosque. Listo. Entonces ese es como el área con que trabajamos. Dale. Hay una cosa que pues por lo general no presentamos, pero sí es importante, y es que gran parte de estas zonas, especialmente la zona oriental, que son el Amazonas, Baupés, Guainía, pero también otras áreas, pues, o la mayoría, pues se fundamentan mucho su presencia y su reclamo en la Amazonía a partir de lo que ellos llaman el pensamiento tradicional o el pensamiento ancestral, o hay una serie, digamos, de conceptos con los cuales pues, se manifiesta. ¿En qué consiste un poco esto esquemática y rápidamente? Que gran parte de estos territorios fundamentalmente dependen del entorno natural para su sobrevivencia. Dependen del bosque, dependen de las áreas de los ecosistemas para su sobrevivencia. Tienen un gran conocimiento del medio, detallado de las áreas, detallado de los ecosistemas, detallado de las especies, etcétera, en general en casi todos los territorios indígenas. Tienen una organización social que implica saberes especializados. Hay chamanes, hay sabedores, hay dueños de malocas, hay dueños de determinados espacios que son los que, digamos, manejan el entorno social o manejan lo social. Y otra cosa, esquemáticamente, que se ve, digamos, en los ordenamientos ambientales que se hacen desde los indígenas, es que tienen modelos de referencia simbólicos, que se manifiestan, ellos siempre dicen, los lugares sagrados. Los lugares sagrados, en gran parte de estos territorios, corresponden a áreas con restricciones, a áreas que tienen, digamos, una carga simbólica fuerte en términos del nacimiento de un ser mítico, pero también en términos de los sitios de gran importancia ecológica. Eso, pues, todos los estudios que se han hecho en el área muestran cómo los conocedores, los chamanes, etcétera, establecen una red simbólica de protección, especialmente de las áreas de importancia ecológica. Entonces, eso se manifiesta en que ellos hablan la casa del tapir, la casa de los animales, la casa, y en general corresponde a áreas de importancia ecológica. Ese es, digamos, un poco sobre lo que se fundamenta el conocimiento. Dale. Y hay unos principios importantes que siempre están referidos en la narrativa que estos pueblos hacen. La mayoría de la zona oriental es que tienen grandes espacios con sitios de nacimiento. Hay sitios específicos en donde nacen, digamos, todos estos pueblos. Hay una organización clánica en gran parte de estos territorios. Hay tareas rituales y chamamánicas especiales, específicas para, digamos, para épocas del año, para épocas de producción, etcétera.
todo tiene un dueño espiritual, en general en estas áreas grandes, Vaupés, Guainía, sobre todo Vaupés y Amazonas. La maloca es la unidad de interacción, o sea, las malocas es el centro de interacción del territorio, y en la maloca se manifiesta el poder político, se maneja el poder espiritual, etcétera. La maloca, por ejemplo, a nosotros nos piden mucho malocas, ¿sí? Construir malocas. La maloca es el epicentro fundamental que ellos tienen, digamos, en el término sociopolítico del territorio. Los chamanes son intermediarios, mundo de arriba, mundo de abajo. Y hay otro tema importante que ha sido advertido en general por los estudiosos que trabajan en la Amazonía, y es que, y cada vez hay más trabajo sobre el tema, y es la humanización de los seres vivientes. Para ellos, y a través del concepto chamánico, etcétera, y consideran, humanizan al jaguar, humanizan los animales de presa, humanizan, digamos, los entes de la naturaleza, y eso las hace tener una interacción especial con ellos. Eso es complejo, pero es un tema que es muy importante para la zona. Dale. Bueno, en el territorio esa era una, pues para mirar cómo ellos un poco entienden la naturaleza, etcétera. Ya en lo que trabajamos nosotros, pues siempre se ha dicho, ellos mantienen los territorios, digamos, las zonas boscosas se mantienen. El mapa aquí, la gráfica aquí, perdón, hicimos una gráfica de 2003 a 2022, donde se muestra cómo de todos los datos del sistema de monitoreo de bosques y carbono, de carbono, para ese periodo, el 12% de deforestación acumulada corresponde a los territorios indígenas, el 12% digamos, tomando en cuenta todo el bioma, según los datos del sistema de monitoreo. Y ahí se ve más o menos en dónde es que está más es. Ustedes lo conocen, aquí yo le he añadido uno, porque ahorita vamos a ver en dónde es que se está dando con mayor énfasis la deforestación. El debilitamiento del gobierno propio es una de las causas de deforestación en los territorios indígenas. Nosotros podemos considerar que tienen la presión que se ha manifestado en lo que Ederson ha presentado, pero este es digamos, uno de los temas cruciales en términos de la deforestación en los núcleos de deforestación, porque son núcleos de deforestación que ya se han identificado por el IDEA, que son Nucac, Yaguara y Villa Catalina, que son los tres grandes núcleos de deforestación. La causa es la pérdida de gobernabilidad, la pérdida del gobierno, la presencia en los territorios. Pero más o menos el problema de la minería es grave en algunas zonas, pero comparten, digamos, esas presiones que tienen, digamos, las otras áreas de la Amazonía. Aquí es para resaltar, ya lo había dicho, que hay un consolidado, pero hay que decir que Llanos del Yarí, Ducac Macú, Villa Catalina son las áreas con mayor presión. En términos de la deforestación, cuando reporta el IDEA, por ejemplo, el predio Putumayo, 10.000 hectáreas en 5 millones. Entonces es una proporción que hay a veces que evaluar. Ya con eso hemos hablado, y es importante para el sistema de monitoreo, yo lo he dicho siempre, los territorios, no los resguardos, sino la zona oriental, son grandes resguardos, pero están organizados en entidades político-administrativas que se llaman asociaciones de autoridades tradicionales, AATIS, que tienen un área específica. Lograr medir eso, le he dicho a Ederson, es importante porque nos permite, por ejemplo, definir para el Vaupés para dónde está avanzando la deforestación, en qué AATIS está avanzando, porque el dato del monitoreo saca Vaupés entero, pero si pudiéramos hacerlo por la AATIS, podríamos saber, señores, ustedes están teniendo problemas de deforestación serios, por ejemplo en el Vaupés, por ejemplo para el Amazonas. Bueno, pero estos son los datos más o menos que presenta el sistema de monitoreo. Dale. Bueno, digamos, en ese contexto, hay que decir que pues lo que fundamentó la inversión del programa Renvisión Amazonía desde REM 1
de gobernanza ambiental, pues, y está en los documentos, es el reconocimiento a la gobernanza ambiental que ha permitido que estos bosques se mantengan. Ese, digamos, fue uno de los principios que se fundamentó en el programa REN. Y esto tuvo, pues, ustedes lo conocen, pero las personas que están aquí que no lo conocen, fue todo un proceso de negociación política con los indígenas a través de sus organizaciones. Hay que advertir, que es importante, que la Amazonía, desde hace una década, 2 décadas, no sé, voy a precisar bien, ha tenido un proceso de organización bastante importante. Se han venido consolidando bastante las organizaciones, la interlocución de ellos con el Estado, etcétera, y particularmente en un tema, en el tema ambiental. El tema ambiental ha, digamos, centralizado mucho la capacidad de organización porque la Amazonía a la vez es vista como un problema ambiental. Ellos lo han entendido y ha habido, digamos, un avance en eso. ¿Qué pasó con el programa? Pues se hubo una negociación que se hizo con la mesa regional y amazónica, ustedes conocen, y se definieron unos principios, una estructura de decisiones, unas líneas de acción, etcétera, que, digamos, definieron toda la ejecución de estos 10 años del PIBA, que se manifestó en un documento que se llama Documento del Pilar Indígena. Y definió una inversión a través de estos 4 líneas, 4 más unas transversales, que es una agenda grande. Como algunos antropólogos me han dicho, pero es que eso es muy disperso, es que eso es muy atomizado, etcétera, y digamos, pues todo el mundo piensa, y es interesante porque la crítica es realmente válida, pero ellos manifestaron que a través de las 4 líneas y desde lo local y desde convocatorias se hiciera la inversión, y que ellos consideran que esta era, digamos, las líneas de trabajo sobre los que bastante amplias, porque esto tiene subtemas y subtemas. Pero, pues, digamos, ese acuerdo se hizo y está al revés, pero bueno, que es el ordenamiento ambiental, el fortalecimiento de su institucionalidad, gobierno propio lo llaman, esa es la palabra que ustedes van a oír siempre en una mesa regional, en una reunión con el gobierno, etcétera, la autonomía y el gobierno propio. Ese es un tema político que ellos resaltan permanentemente, y eso que es en el término del programa, que les fortaleciéramos ese, digamos, componente. El ordenamiento ambiental bien importante, la economía y la producción, sobre 2 ramas, la economía tradicional, que es donde más se ha invertido realmente en términos de ese componente, pero también en proyectos de cadenas de valor, que también se ha invertido. Y un componente importantísimo, porque ha tenido mucho éxito, que es el de mujer y familia, que fue, digamos, involucrado en las negociaciones con los indígenas por las mujeres fueron las que lograron ese componente, y unos temas transversales que cubren la educación, cubren el conocimiento tradicional, bueno, una serie de temas transversales. Como ven ustedes, es un tema bastante amplio. Igual, sobre estas líneas, ¿qué se ha hecho? 10 años, Dani. Bueno, pues rápidamente, esto tiene una estructura de toma de decisiones compartida entre los indígenas y el ministerio. Ahí está, digamos, que se llama Paz, y aquí se han definido, digamos, todos como los lineamientos, los términos de referencia, el seguimiento y la adjudicación de los proyectos que se han dado. O sea, esto se ha hecho en esta estructura que es compartida entre el ministerio y los pueblos indígenas. Dale. Y esto es como los resultados en cifras y en números de los 10 años del programa Revisión Amazonía en bioma amazónico. Tenemos 180 proyectos que se han financiado, 180. En la primera convocatoria fueron 10, después en segunda 26, en la tercera 33, y ahorita estamos con 40 proyectos, pero se dio, y con una convocatoria especial que se dio para mujeres, que tuvo 69 proyectos, que la hicimos en alianza con el PNUD, con el programa de pequeñas donaciones del PNUD, con 5.394 millones, una convocatoria que fue muy exitosa, dada cómo llegó, la metodología, digamos, los resultados que tuvo la participación de las mujeres en el programa. Entonces, esto es como, en cifras,
globales lo que ha sido el programa. Dale, entonces, en el mapa, dale hacia el bioma, pues el mapa acá, listo, la primera, ahí pues rápidamente pon hasta que llegue a todas. La primera convocatoria fue pequeña, de 10 proyectos, tercera, pues dale todas para que llegara al final. Ya. En el mapa, recuerden este mapa grande que les mostré de territorio y todo, realmente el programa ha logrado llegar a más del 70%, ahorita sí vamos como en el 80%, José, por ciento de presencia o de intervención en los territorios indígenas de la Amazonía, con la convocatoria cuarta, y ahora con lo que se va a hacer, la intervención va a ser global, bastante grande, o sea, tenemos una presencia con proyectos de distinta índole, ahorita del nuestro, pero digamos, los punticos son los proyectos que se hicieron con las mujeres, que fueron proyectos focalizados de un monto de 80 millones, los proyectos anteriores, los que estaba señalando de otras convocatorias, iban de 300 a 1.200 millones más o menos, 300, 1.200 el mayor, que realmente han sido para la OPIAC, que es la Organización de Pueblos Indígenas de Amazonía Colombiana, que es el socio que tenemos en esta intervención, y ellos ejecutaron 3 proyectos con los recursos. Pero este es el panorama, digamos, en términos del mapa, ¿sale? Del mapa, ¿sí? ¿Cómo se ha dado? El que más ha recibido es Putumayo, 33 proyectos, Amazonas, Baupés, más o menos parejo, 28 en el Caquetá, 23 Guaviare, 23 Guainía, 4 regionales, Bichada, que es una parte que se llama el sur del Bichada, que tiene un cinturón de transición Orinoquia-Amazonia, ha tenido 2, y en el Cauca, que tiene un municipio que se llama Piamonte, 2 proyectos. Entonces, esta es la distribución, digamos que para los territorios grandes es más o menos equitativa, porque eso es un principio. Si ustedes leen el documento PIBA, dice que pues distribución de beneficios equitativa, etcétera, y eso se ha tratado de mantener, y ese es el mapa general que ya señalábamos. Por ejemplos, porque digamos 180 proyectos, pues imagínense, pues, estamos en el proceso de sistematización, y para los 10 años del programa esperamos tener una publicación ya que condense, que sistematice todo el esfuerzo que se ha hecho en la región. Pero por ejemplo, para el REM 1 se formularon 7 planes de manejo ambiental en áreas importantes, se beneficiaron 146 resguardos en el componente de territorio y ambiente, solamente 7 planes de manejo, pero muchos otros proyectos tenían componentes también que iban al proceso de ordenamiento ambiental, porque ellos no presentaban proyectos de un solo tema, o han presentado proyectos de un solo, algunos sí, pero otros, digamos, presentan proyectos que de 2 o 3 temas, buscan, digamos, tener acceso a recursos, etcétera, pero todos los han presentado. Hay unos proyectos de estos, que todos estos, pues están en manos del Ministerio, de la OPIAC. El Ministerio los ha, digamos, trabajado en todos los procesos que viene haciendo la de GOAT con los indígenas, para, digamos, todo el proceso de ordenamiento ambiental. Inclusive en la meta del plan de desarrollo había, digamos, una meta de planes de manejo ambiental formulados, y estos han contribuido también a ese proceso. Es un trabajo que hemos compartido con la de GOAT y con la misma PIAC. En gobierno propio se fortalecieron 47 organizaciones. ¿Cómo se fortalecieron? Bueno, de distintas maneras. Algunas, pues, con procesos de fortalecimiento institucional, de infraestructura. Ahorita les muestro. Muchos han presentado proyectos para fortalecer sus infraestructuras organizativas. Inclusive hemos construido sedes, sedes de estas organizaciones, dotadas de computadores, dotadas de todo, digamos, todo lo requerido para que funcionen las organizaciones, pero también, digamos, se ha fortalecido en planes de vida. Se han, digamos, formulado 13 en REM 1, y ahorita tenemos más planes de vida. Como ustedes saben, el plan de vida es como el norte, digamos, el que guía, pues, las acciones, etcétera. Es el principal instrumento de planificación que tienen los territorios indígenas, ese plan de vida. Y nosotros, pues, se trabajaron 13 planes de vida formulados,
Igualmente se hicieron varios temas de jurisdicción propia, que eso es importante. ¿Qué es jurisdicción propia? Ellos en muchas áreas, en todas las áreas, pero definen, no parte del plan de vida, pero definen los reglamentos de manejo territorial interno, que están fundamentados dependiendo del pueblo, ¿sí? Los hicimos con la gente de Paní y la gente de al lado de Paní, bueno, de Aipea, que están digamos, son territorios muy tradicionales. Ellos fundamentan el reglamento y fundamentan todo a partir del mito de origen, a partir del macroterritorio, etcétera. Eso se fortaleció, son unos documentos muy interesantes y ahí establecen las reglas de cómo se organiza, cómo se manda, quién manda, cómo manda, etcétera. Y esto se hizo para varias zonas. Ellos insisten mucho sobre eso, cómo es la estructura de poder, la estructura de, digamos, administración del territorio. Se han financiado varios de esos, digamos, de esos ejercicios que han venido haciendo. Putumayo, en Amazonas, en el Guainía, se ha trabajado duro sobre ese tema. Esto es global, porque eso en detalle tiene mucho más, pero quería mostrar. En economía de producción, fuera de los fuera de la convocatoria de familia, que es, ahorita lo voy a decir, se financiaron 12 sistemas agrícolas, digamos, en distintos resguardos, con, digamos, 110 familias beneficiadas con alternativas económicas. Pero aquí hay un tema importante que muestro ahorita, y es, a veces nos preguntan, pero esto, ¿por qué insisten tanto? Plata para la chagra, plata para la chagra, plata para el conocimiento tradicional, plata para el intercambio de semillas, plata. Es que, pues, es digamos, el eje fundamental digamos, de la economía en estos territorios. No solo esto, pero es el más fuerte, que es la alimentación. Y se sigue manteniendo y se seguirá manteniendo, espero, hacia el futuro, que es la fuente fundamental de alimentación, que viene siendo la chagra. Tiene una particularidad que es manejada por las mujeres. Las mujeres son las protagonistas de este ejercicio. Entonces, muchos de estos proyectos fueron manejados por las mujeres. Y de los 69 que hicimos con las mujeres, creo que el 85% de las mujeres, eso nadie fue a decirles que presentaban, ellas presentaron su propio proyecto, fueron para fortalecer y recuperar muchos ejercicios de recuperar especies de yuca, especies de ají, especies de papachín, o sea, de todo lo que era, y de seguir diversificando. Ellas, el diagnóstico que hacían en general es que con el proceso del tiempo han perdido la diversidad de esa chagra. Entonces uno de los temas que trabajaron muy fuerte fue volver a recuperar esa biodiversidad. Entonces ese tema se apoya mucho, y ahorita, por ejemplo, la cuarta convocatoria sigue siendo un tema importante, pero también se presentaron proyectos que financiamos de cadenas de valor, que son como los que se financian en el Pilar 3. Y eso, pues, se hicieron en dos líneas. Una, agroambiental. En el Putumayo, bueno, acá no está, en el Putumayo se hizo un proyecto de aprovechamiento de la palma de canagucha para extracción de aceite, con todo el proceso, con plan de manejo, con licencia de la corporación y con todo, pues lo he hecho hasta el final, y eso, pues, está funcionando. En el medio Caquetá se hizo financiamos uno de aprovechamiento frutal, de frutales, que después de que acabamos todo el apoyo de una ONG que se llama TNC, y en estos momentos ya tienen marca, están vendiendo, etcétera. Entonces, y son proyectos, digamos, de tipo de cadena de valor. Este es un ejemplo de dos. También de ají, con plantas de transformación de ají, que es otro tema que, pues, les ha importado, como unos ejemplos. Pero también otro que ha surgido es el turismo de naturaleza. En 3 zonas importantes de la región que tienen ese potencial, que es el Guainía, se hizo un proyecto con la CEA de turismo de naturaleza. Tú, no sé si los que han estado en Mavicure, pues en los cerros de Mavicure se hizo una experiencia que está vigente, hay que fortalecerla más, pero está vigente. En el trapecio amazónico se hizo otra experiencia con
una organización que está en los lagos de Yaguarcaca, se llama, eso es un sitio muy bonito, cerca de Leticia, y en el Baupés también se hizo una experiencia de turismo de naturaleza, algunas de las que se hicieron. Es un ejemplo, digamos, de otro de las experiencias que se han desarrollado en este tema de economía y producción, que tengo ahorita en la cabeza, y en todo lo transversal, bueno, se han beneficiado 54, pero más o menos es el número de este. Esto es un ejemplo rápido bueno, así. Se lo mostramos a veces de cómo es, digamos, bueno, botes se han comprado y seguimos comprando. De hecho, botes y motores es algo que ellos solicitan, se ha comprado. Construcción de malocas, ahorita se van a construir más malocas. Esto es del REM 1. Las plantas de transformación, donde están ubicadas. Sedes que se han construido. Ahorita en la cuarta convocatoria que no está ahí, se están construyendo, ¿cuántas? Como cinco sedes de organizaciones, temas de transporte y turismo. Ahí, eso es un mapa ahí rápido, pero bueno, ese es como como se ve un poquito la intervención que se ha ido haciendo en los distintos temas que se trabajaron con ellos. Vale. Con lo de mujeres, que lo presento aparte porque fue importante, tuvo su especificidad, como le decimos, fue un trabajo que se hizo con el PNUD. PNUD se alió con Tropenbos, una fundación que tiene, digamos, su ascendencia en la región, y pues ahí ustedes ven los temas trabajados con centro tradicional, conservación, sistemas alimentarios, emprendimientos, fortalecimiento de capacidades, y pues de las sumas dio como 3.789 mujeres participando. Dale. Y hay unas cifras bonitas, eso todo está en la página del ministerio, están todos esos documentos, cuando quieran mirarlos, ahí están en detalle, están en dónde, cómo, qué hicieron, etcétera. Pero esos 69 proyectos con los 5.000 trabajaron, digamos, todas estas personas y quedaron bajo conservación 176 hectáreas de esos proyectos que se hicieron. Pero lo fundamental ahí, más allá de los resultados tangibles así puestos, fue la participación de ellas. Muchas mujeres de muchas de las zonas manifestaron en un encuentro que hicimos en Huachoque, manifestaban que era la primera vez que hablaban en público, la primera vez que participaban, digamos, la importancia que tuvo para ellas esa posibilidad fue gigantesca. Tanto así que en la última mesa regional, se me olvidaba decirles que la mesa regional amazónica es nuestro sistema de monitoreo y control. Con ellos tenemos un proceso anual de verificación de los acuerdos, de los compromisos, de los proyectos, y cada mesa regional se evalúa, y etcétera. Y ahorita la última mesa regional amazónica, que fue la 69, que fue para aprobar la cuarta convocatoria, las mujeres lograron que el 50% como mínimo de los recursos fueran administrados y coordinados por ellas. Quedó como uno de los acuerdos, que el 50% de los recursos fuera manejado por ellas. Entonces, esto es resultado un poco también de este proceso que se adelantó con ellas, que ustedes pueden ver en la página del ministerio todos los resultados. Dale. Listo, ese es como ahorita en estos momentos, si se nos fuera esta, pero bueno, en estos momentos la mayor parte, más del 50% de los proyectos corresponden en estos momentos. Ahorita estamos ejecutando 40 proyectos, vamos para 42, pero 40 ahorita están, digamos, en esa modalidad. Entonces es interesante ver que eso se está dando. ¿Qué significa eso? Vuelvo e insisto, es que ellas cojan la capacidad, aunque en algunos sitios la hay, pero en otros no, que la capacidad de manejo de los recursos, de dirección, etcétera, en términos de lo que puede ser, digamos, una intervención. Este es general, pero quería mostrar. Nosotros, como ustedes saben, y los que no lo saben, hay una estrategia que es la que el programa REN, digamos, en la que el programa REN orienta sus esfuerzos fuera de la parte indígena, que es los núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad, que ese es, digamos, el resultado de un proceso que se vino construyendo desde el comienzo del programa
que se fue afinando hasta llegar a convertirse en la política del ministerio en términos de la contención de la deforestación, que eso es bastante importante. Y el programa ahorita focaliza sus esfuerzos en 6 núcleos de desarrollo de la deforestación. Y en 2 de esos núcleos de deforestación, pues sobre todo en uno que se llama Agua Bonita, que queda allá, compañero, en el Guaviare, pues hay una participación directa, no solamente a través de las convocatorias que tenemos del Pilar Indígena, no solamente, sino con los otros mecanismos que tiene de financiación el programa, o sea, el componente forestal, el componente agroambiental, el componente de políticas, en 3 resguardos que se llaman los anaranjados, que se llaman Itilla, La Yuquera y Barranquillita. Entonces, digamos, estos territorios indígenas los hemos vinculado de manera articulada o, digamos, lo más de paisaje entero sobre ese núcleo que es uno de los que tiene a su cargo el programa REM, que ya ustedes los que han podido asistir a alguna presentación lo han visto. Es importante porque es digamos, es cómo hacer un trabajo articulado también con los indígenas. Y acá, el otro es este de acá, son los 2 de allá, uno arriba en Caquetá, en Cartagena, y otro en Solano, que se llama Rorotuyo y Agua Bonita, que están rodeados de resguardos. Y ahí pues también se está buscando tener un trabajo, no porque estén dentro de los núcleos, pero sí en algo que se ha venido conversando y que se está madurando, porque es necesario, porque cuando yo he hecho todo el carretazo de los indígenas y tal, todos los indígenas están rodeados de población campesina, especialmente en el Caquetá, especialmente en el Guaviare y especialmente en el Putumayo ni hablar, están rodeados de población campesina. Y no es que las presiones son múltiples sobre ellos, pero digamos en las áreas que nosotros tenemos para lograr frenar la deforestación hay resguardos aledaños, entonces estamos buscando la manera de establecer unas conversaciones, unos diálogos interculturales para poder, digamos, entender qué es lo que se hace dentro de los núcleos, pero también que los campesinos entiendan a los vecinos, un esfuerzo que estamos tratando de iniciar, estamos iniciándolo, ya hemos hecho algunos avances, pero la idea es poder avanzar también en este tema de interculturalidad que nos parece importante. Listo, esto rápidamente es esto, pero quisiera, pues estos son, digamos, con la PIA se hizo un encuentro, trajimos a todas las organizaciones que estaban participando y esto pues fue uno de los resultados en el que pues en general hay un reconocimiento al trabajo que se ha hecho. Para ellos este programa, digamos, en términos como está construido, pues les reconoce su autonomía, les reconoce esto. Hay que decir que más del 80% o el 80% de los proyectos son manejados directamente por ellos, ellos son los que manejan los recursos. En las convocatorias pasadas había la posibilidad de ONGs y tal, pero ahora pues eso llegó a un acuerdo, entonces esto sigue siendo un trabajo que se hace, digamos, directo. Y entre sus resultados, por ejemplo, hay unos importantes que no están aquí, como apoyar, ayudar a todo un esfuerzo que vienen haciendo 3 organizaciones o 4 en la protección de los indígenas del río Puré, que son indígenas no contactados. Es un proyecto importante que ellos hicieron todos los protocolos, mapas, etcétera, y pues eso ha sido un insumo que han venido trabajando para fortalecerlos. Entonces, ese digamos es un... ahí lo que he dicho, los sistemas de justicia propia, las mujeres participando, la seguridad alimentaria, pues son cosas que ellos reconocen que han sido uno de los resultados. El fortalecimiento hay varios proyectos que son muy bonitos que son de fortalecimiento, varios ahorita en este momento, de la lengua, ¿sí? Yo no hablé cuando hablé del concepto y tal, pero pues hay una aproximación que se hace de varias corrientes que se llama lo biocultural, y lo biocultural es muy, digamos, para este tipo de, digamos, de poblaciones. Y lo biocultural establece que la diversidad de lenguas está directamente relacionada con la conservación de los ecosistemas. Y los estudios se hacen en todo el mundo y
el mantenimiento de las lenguas propias y la protección de los ecosistemas es una cosa que está directamente ligada. Entonces, pues, lo digo porque varios de los proyectos que han presentado son en términos de fortalecer lengua, etcétera. Y pues hay un tema importante que se ha hecho, y eso no es solo para los indígenas, sino también para los campesinos, y es el fortalecimiento de su capacidad de manejo de recursos, del manejo administrativo. Y un componente importante de los recursos se ha hecho en esa dirección. Inclusive tuvimos el apoyo de una ONG en los anteriores proyectos, ahorita la OPIA que está trabajando en esto, pero directamente el programa es que lo hace con el Fondo Patrimonio Natural. Escucha, al final lo dije y se me olvidaba, el Fondo Patrimonio Natural, que es el que tiene a su cargo la administración de los recursos. Un resultado importante es fortalecer la capacidad de administración de los recursos, que no es fácil. Pero digamos que ha sido un plus que se le ha dado, digamos, es un plus que se le ha dado a la intervención en estos 10 años del PIBA. Algunos retos ya para finalizar. Esto que hay ahí es el producto, y creo que faltan, del decreto 632 del 2018, que es el decreto 632 del 2018. Reconoce las entidades territoriales indígenas. Y estas ya están constituidas, se llaman consejos, ya legalmente están constituidos, tienen un reglamento, tienen un camino. Los amigos de Noruega están ayudando a este proceso, prácticamente que todos estos fueron apoyados con recursos de Noruega a través de la Fundación Gaia, pero este proceso, ¿qué pasa con esto? Que esto está dando un salto para estas organizaciones que solamente el decreto las reconoce en las áreas no municipalizadas, donde no había municipios, pero mira, ya están constituidos todos estos, y esto les va a dar más acceso a recursos, les va a dar más autonomía en el manejo administrativo, se van aproximando a algo parecido a municipios. Entonces eso es un cambio, digamos, que será paulatino, no será rápido, pero eso, digamos, va fortaleciendo. Inclusive nosotros tenemos varios proyectos con consejos y ahorita vamos posiblemente a financiar un proyecto que lo que quiere es que con los recursos ellos aprendan a manejar plata, aprendan a manejar los recursos, etcétera, para fortalecerse como consejo. Entonces, este mapa es interesante porque es un reto de lo que está sucediendo en la región, ¿vale? Hay otro reto interesante, importante, que ese mapa, que son los mercados. Esto ya es en la parte de mecanismos financieros que se están dando en la región. Este es digamos, un mapa aproximado, porque no sé si será preciso, que es, digamos, el mapa de mercados voluntarios de carbono que se están sucediendo en la Amazonía. Como ustedes ven, casi todos para la misma región oriental, pero estos son, digamos, mecanismos financieros que están dando recursos, que están, digamos, interviniendo en territorio y que pues es complejo. Complejo es porque pues no hay, a veces hay dificultades de relación entre programas como el nuestro y estos mecanismos o si la ha habido, hay dificultades de coordinación, pero bueno, esos son los retos. Esto irá avanzando porque ya están constituidos, muchos de ellos ya reciben recursos, entonces es parte, digamos, como esos retos que tenemos. Y tenemos un reto que es coyuntural, que se va a finalizar, esperamos, el año entrante, y es que no REM, que es el que yo estoy conversando, sino el programa Visión Amazonía. Visión Amazonía hace parte de un programa del Ministerio de Ambiente, un programa global, paraguas, el cual fue puesto a consulta previa. Llevamos 2 años en este trabajo. Esto incluye el NOAR y no el REM, el que está en consulta, ese programa. Llevamos 2 años, una inversión grande del ministerio, del programa, de GCFAO, que es otro, digamos, componente del programa, y ya, digamos, estamos a puertas del año entrante, esperamos llegar a la protocolización o acuerdos o no acuerdos que se hagan con los pueblos indígenas en términos del programa global, el programa Visión Amazonía. Pero es un reto importante porque implica, digamos, cómo se va a ejecutar. Y hay que decir que el programa, ahí sí, aquí lo digo, que en estos momentos, para los compañeros de la embajada, que se están financiando directamente ya empezó el proceso por parte de GCF,
Visión Amazonía, que es otro programa de pago por resultados, que está en el paraguas, 72 proyectos en la misma región. Ya empiezan la ejecución, no están en el proceso de habilitación y tal, para llegar a 72 proyectos en la misma región. Entonces, como ustedes ven, la inversión no es poca, es grande, más proyectos de regalías que también se han venido financiando. Entonces, fuentes de financiación pues son importantes las que se han dado. Eso es, José. Ahí, gracias, Eduardo. No sé si esto quedó con sonido, ¿no? Parece que está hay 8 proyectos de regalías por 170 y... Porque la grabación por la grabación. ¿Sí estaba aprendido, no? Sí. Hay 8 proyectos de regalías por, creo que 176.000 millones de pesos en restauración que van por el lado de regalías. Esos son 8 proyectos que entran por el lado de regalías. El listado está lo del proyecto REM, estamos hablando de fuentes de financiación, estamos hablando del GCF, que también sigue la misma orientación, un poco a imagen y semejanza, digamos, saca unas convocatorias, sobre ello hay otra PAS, otra plataforma de acompañamiento y seguimiento que se hace con ellos. Esto lleva años. Entonces yo voy a decir 2 o 3 cosas que son importantes. Cuando empezó el programa REM Visión Amazonía no había un mecanismo de financiación, digamos, de este tipo en Colombia. Lo que había eran unas transferencias de la nación por situado presupuestal, etcétera, que no son del tamaño de inversión de lo que ha hecho el programa REM Visión Amazonía. Entonces hay un mecanismo que está aprobado, que ha sobrevivido 10 años, 8 años, 9 años, donde se revisa anualmente con ellos las inversiones, si se cumplió con lo que, si se ajustan los manuales operativos o no operativos. Reseño 2 o 3 cosas. Una es, cuando se entrega la plata a la gente ejecuta. Cuando la gente ejecuta la plata, la gente queda capacitada. Porque proyectos ha llegado donde la gente dice, yo no sabía que yo iba a poner mi salario o mi mano de obra. No sabía cómo manejar esto. El próximo proyecto no es así, o ya se hace una contaduría, ya tiene una capacidad, recibe una plata y una ejecución. Entonces esa capacidad que se ha dado en todo el programa, porque no solo ha sido de indígenas, pero también con campesinos, el programa anda a través de programas o asociaciones de productores y entrega la plata. Entonces la plata la ejecuta la gente que lo recibe. Es una capacidad que se deja instalada, la gente sabe cómo se hace un proyecto. Es más, sale una convocatoria y ya sabe cómo se tiene que presupuestar, porque antes no lo recibían. Detalles que no están, cómo pasar las platas o no, pues esto no están todos los detalles que hay aquí de lo que se está diciendo de 80 proyectos o 180 proyectos, pero eso es una cosa no menor, digamos, de casos, ejemplos de lo que ha pasado, si se pide una póliza, si no se pide una póliza, si puede haber algo, si puede haber un proveedor, no puede haber un proveedor. Nosotros tenemos normas competitivas en una zona donde muchas veces no hay nada competitivo. Por ejemplo, la gasolina, ¿no? No, que sáquenme 3 cotizaciones, pues no, solo hay una. ¿Y quién es? El del pueblo. O sea, no se puede hacer otra vuelta, entonces toca ajustar a todas esas realidades todo esto. Si hay los 100 botes o 70 computadores, no sé, eso tiene otras líneas que son distintas, digamos, ahí están todo eso, pero cómo se adquirieron, cómo se hacen, cómo se presupuestan, cómo se hacen, cómo se lleva la plata, cómo se transfiere la plata, sacar una cuenta y que después le pidan el certificado de la cuenta y toca ir al pueblo a que les pidan otra vez el certificado, pues para unas poblaciones no es posible. Entonces no solamente es lo que se ha hecho, sino todo lo que se deja y todos los ejemplos que hay, los precios y costos de referencia. ¿Cuánto vale traer una mesa regional amazónica? ¿Cuánto vale traer unas comunidades de cierto lado o no? Los valores, etcétera, cómo se hace, todo eso, digamos, ya se ha ido avanzando. Obstáculo que no aparece aquí, digamos, dentro de esos, no obstáculos, sino barreras o cosas que vamos a tener. Obviamente tienen un problema gerencial grande, digamos, como país, digamos, en todos los fondos y platas que están llegando, y que esto tenga todo un manejo y una idea detrás. Están llegando platas por mercados de carbono, están llegando platas por proyectos, están llegando platas por regalías, etcétera, pero también, digamos, que eso todo esté mapeado, que eso todo tenga shapes, que eso todo tenga, digamos, una correlación de dónde estar. Eso es un trabajo no menor de la gerencia, digamos, de una gerencia pública que es, bien compleja, porque no es solo este proyecto. Cuando el LAPAO decide sacar 100 botes o 70 computadores, no sé, eso tiene otras líneas que son distintas, digamos, ahí están todo eso, pero cómo se adquirieron, cómo se hacen, cómo se presupuestan, cómo se hacen, cómo se lleva la plata.
el acompañamiento tiene que sentarse con nosotros para decirle, mire, ojo, porque nosotros estamos en estos proyectos, mire que usted está llegando sobre eso, pero cómo no va contra la autonomía, porque ellos son los que mandan los proyectos, pero como gerencia, ¿cuántos proyectos se van a beneficiar en qué sitios? Entonces, todo este tipo de cosas son los que se han venido avanzando dentro del pilar, así como dentro de otros lados de Visión Amazonía, y son los temas, digamos, que tenemos que ir resolviendo cada vez, y un diálogo cada vez mucho más efectivo y eficaz que se ha venido haciendo a través de las estructuras, porque la Mesa Regional Amazónica también es donde se ha hecho la discusión con la FAO, etcétera, y otras cosas. Entonces allí es donde se van dando esas discusiones. Anualmente se ha hecho una Mesa Regional Amazónica, anualmente se han hecho ajustes, no ajustes, se han entrado discusiones o no discusiones, hay toda una historia sobre esto. Nosotros vamos a estar cumpliendo el próximo año, en junio 2 o algo así, en junio 2 se va a haber firmado hace 10 años, el próximo año, el programa REN Visión Amazonía. Estamos ya sistematizando todas estas intervenciones ya a detalle, digamos, es lo que se va a sacar a detalle, ya todo lo que ustedes escucharon ahí, pero a detalle, qué fue el proyecto, cómo fue, qué fue lo que quedó, no quedó. Obviamente ya tenemos muchos avances sobre eso, pero era importante como venir a discutir con ustedes un poco los avances que ha habido sobre esto y lo que podemos sacar de ejemplos sobre esto. El programa REN Visión Amazonía sigue dejando costos, precios de referencia, modos de trabajo, etcétera, que otros programas y proyectos puedan tener. No fuimos un proyecto de 5 años y nos fuimos y no quedó la información en algún lado. Todavía estamos aquí, todavía proveemos información, digamos, valiosa para otros proyectos y programas que están entrando en la zona. La consulta previa del programa REN, del programa Visión Amazonía, no del programa REN, debe quedar, digamos, este año, como dice Eduardo, y eso es muy importante porque en el sentido general, digamos, todo el programa Visión Amazonía, que es el programa de gobierno nacional que viene siendo apoyado en el caso nuestro de REN por Alemania, Noruega y Reino Unido con Colombia, una unión, pero cualquier otro debe estar en este marco de la consulta del programa REN, del programa Visión Amazonía, y eso va a dar unas líneas muy importantes de trabajo, no solo para la cooperación, sino para nosotros como país, porque es lo que está consultado. Entonces son temas que son importantes compartir con ustedes. Yo les agradezco y habrá una ronda de preguntas cortas de alguien que tenga una duda precisa o algo así sobre el tema que se está presentando. Por supuesto, la página tiene otro poco de información. Ahí están las comunidades. A uno siempre le preguntan, bueno, pero ¿qué grupos indígenas recibieron? ¿Fueron Tiapoco? ¿Qué fueron? ¿Cuáles fueron los que recibieron? Eso también tiene un análisis por comunidades, por pueblos indígenas, por resguardo, etcétera, que está puesto también en los distintos reportes que se han dado. Si tienen alguna pregunta. No, pues primero felicitarlos, la presentación buenísima de todo el tema del contexto cultural en los pueblos indígenas, pero no me quedó claro fue en el tema de la convocatoria de mujeres, las 3.700 y algo mujeres participando, ¿cómo es? ¿Cómo es que funciona? Eso. Sí, ya tengo. Digamos, esos son... PNUD hizo un esfuerzo por identificar en los informes que hacían las asistencias de los eventos que eran de distinta índole, de capacitación, siembra de tal, intercambio, ferias. Entonces, lo que hizo PNUD, eso está, digamos, se puede rastrear, porque hay una base de datos que sirve para lo que tú haces. Ahí está, digamos, especificado en dónde, pam, y por qué llega hasta esa suma, ¿sí? Porque es como de participación efectiva, que eso fue lo que se trató ahí, no general, que dice, no, es que el resguardo son tantos y de eso no participan todos. Entonces ahí lo que se trató de hacer una estadística de participación efectiva, digamos. ¿Quiénes estuvieron realmente? ¿Cuántas sí estuvieron o escuchando la charla? O participaron en la siembra, etcétera. Ese es el... Pero quizás una cosa, ustedes vieron que el número fue pequeño, ¿no? Es decir, en las 3 primeras convocatorias, mientras los otros, no me acuerdo cuál era el número, fue una pequeña convocatoria de 5.000 y pico millones de pesos. Era pequeña dentro de todo, ¿no? Y se dividió, pero lo que estaba señalando no solo la metodología y cómo participaron. Una persona me dijo alguna vez, por fuera, me dijo, eso fue una pequeña gran revolución. Era pequeñito, pero... Y eso fue lo que dio también la discusión después, posterior en la MRA y otros, y decir a las mujeres, no, venga, yo quiero participar en el 50%.
y es lo que siguió después, pero esa metodología fueron de proyectos pequeños de 80 millones, fue pequeño, fue 5.000 y pico frente a los números que manejamos, y de 78.000 millones de pesos, digamos, de 50.000 era un 10%, no, pero fue muy importante, parece ser muy catalizador, digamos, en muchas de las discusiones, llegó con una participación, con una metodología muy distinta, y creemos nosotros que también eso dio paso a lo que también en la discusión próxima de la NRA dijeron el 50% debe ser al menos para mujeres, que es en lo que estamos hablando de esta convocatoria posterior. No sé si eso... ¿Qué? Yo tenía más. Sí. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación súper interesante. A mí me gustaría saber un poquito más cómo hacen para fortalecer esas capacidades de manejo de recursos pues de las comunidades indígenas, un poco cómo se organiza, qué requiere para poder hacer eso. Pues digamos, ese es como uno de los componentes que como o sea, señala como invisible, pero que es fundamental. Digamos, tenemos un mecanismo financiero. Un mecanismo financiero, lo dijimos por un manual operativo. El mecanismo financiero tiene un componente fuerte en cómo, o sea, en la nosotros hacemos el fortalecimiento a través de los proyectos, a través de las reglas del manual operativo, que ustedes conocen, ¿sí? Y ese manual operativo, pues, digamos, en últimas, condensa pues, las reglas administrativas, tanto del país, la mayoría, como de contratación, adquisiciones, todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Patrimonio natural una parte, pero nosotros hemos venido fortaleciendo eso. Por ejemplo, en Remuno, una ONG que se llama Amazon Conservation Team fue contratada para específicamente trabajar con ellos en capacitación, seguimiento, fortalecimiento digamos, de estos temas administrativos y tal. Y en esta ocasión, por acuerdo de la mesa regional, la OPIA fue contratada para hacer ese trabajo. La OPIA, ellos contrataron un equipo profesional que es bastante competente y están también haciendo eso. Entonces vienen dos canales y nosotros, Dios mío, me van a matar. Este trabajo es sin mis compañeras Ana Silvia, compañera Lucy, Pilar y Vanessa, ese trabajo no sería posible. De hecho, ese es de ellas prácticamente. Este trabajo que hacemos, ese es de mis compañeras, de todos los otros compañeros que trabajan en la web, pero discúlpenme que lo dije al final, pero ese es el trabajo de ellas, de estas 4 compañeras que pues, le han dedicado todo. Y ellas también están ahí pendientes, digamos, de cada uno de los pasos administrativos, etcétera, de cada. Es un esfuerzo grande porque no es fácil, no es fácil, nada fácil, digamos, la región es difícil, la capacidad histórica es de baja, no hay un comercio formalizado. O sea, una gran parte de esta zona no tiene formalizado el comercio, no hay, en muchos casos no tienen facturas electrónicas, etcétera, ¿no? Y el programa se ha adecuado, ¿sí? Adecuado para lograr en la medida de lo posible cómo poder, digamos, invertir sin que el abuelo tenga que sacar EPS, pensión, ARL, no, eso ha sido un debate pues fuertísimo, no ha sido, porque ellos dicen el abuelo va en el proyecto contratado, entonces si es por más del salario mínimo, el abuelo tiene que afiliarse y el abuelo no habla español ni se va a afiliar a eso nunca, y eso nos ha ocasionado debates fuertísimos con las organizaciones, que esto es un abuso, claro, pues obviamente, entonces, adáptate programa para lograr que el abuelo participe, no es fácil, pero se ha logrado, se ha flexibilizado en la medida de lo posible para que participe mucha gente que realmente no tiene cómo meterse en nuestro sistema, porque muy buena parte de la gente no está metida entre nuestro sistema, digamos, económico, entonces no es fácil. Los bancos no les abren cuentas, imagínense, o van a hacer la cuenta y no les abren la cuenta, y eso es, vaya, un trabajo duro, no es fácil. El alcalde sabe bien cómo funciona ya la economía, que no es nada fácil. Entonces, sí es que es más, no es educar a las mismas entidades, es también, y eso es un esfuerzo que debería ser más grande, es cómo adaptar
el Estado en estas comunidades o en estas zonas para que se pueda funcionar. Esto no, digamos, son esfuerzos, pero estos recursos ayudan a eso. Pienso que ellos ayudan a que estos procesos se vayan. Ya muchos comerciantes que son los clientes de muchas organizaciones, entonces ya saben, aprenden cómo es que se hace todo, entonces ya facilita. Entonces hay una sola que vende todos los botes en la Amazonía, bueno, esa ya, con ella se hacen los contratos porque pues es la que vende los botes. Bueno, eso va haciendo, pero sí es un esfuerzo grande, y mis 4 grandes compañeras que se la pasan todo el día tratando de que esto funcione, más el Fondo Patrimonio, que es el que revisa y da la plata, y la OPIA que en estos momentos está haciendo, ahorita acaban de llegar de Guainía, haciendo talleres de eso, de cómo, de adquisiciones, de legal, de contratos, y etcétera, y ahorita van para el Guaviare, van a hacer, ese es como lo estamos haciendo. Bueno, sería bueno decir, digamos, de todos estos años que se ha trabajado, nosotros no hemos tenido, ha habido 2 o 3 problemas serios, digamos, que uno pudiera hacer y todos se han ido solucionando. Es decir, de todos los proyectos que estás diciendo había como un miedo, ¿no? Si se entrega la plata y qué pasa eso, y algo del sistema de seguimiento, pues quiere decir que ha funcionado, porque nosotros con proyectos indígenas tuvimos un problema de una organización, un problema interno, y después ellos se acordaron y se devolvió la plata. O sea, todos los problemas que hubiéramos tenido, que hubiéramos podido percibir, algo del sistema debe funcionar, porque con tema indígena ha habido muy pocos problemas. Nosotros hemos tenido 2 o 3 temas complicados de los 10, 9 años, digamos con asociación o por haber entregado las platas o lo que sea. Con indígenas ha funcionado, yo diría, de muy buena manera. Algo de su sistema, algo de su trabajo, algo de lo que se ha implementado ha sido parte de eso. Entonces no tenemos un reparo, hay 80.000 millones de pesos, más o menos lo que estamos diciendo, y no hemos tenido, digamos, en la ejecución. Tú puedes después discutir si te pareció o no te pareció el proyecto o no esto, pero digamos en la parte administrativa como tal, a pesar de todos los manuales, factura electrónica o no factura electrónica, es decir, un montón de cosas que digamos hemos ido adecuando, como eso a todos se le ha ido encontrando solución, y no tenemos hasta ahora un reporte de algo complicado en la ejecución que yo llame irreparable o algo así, sino todos los temas se han ido resolviendo en la parte administrativa. Entonces, pues algo tiene que ver que el sistema, yo creo que ha operado. Entonces opera a nivel del Fondo Patrimonio, a través de lo externo, que es la capacitación, pero también a través de lo que nosotros hacemos para que esos proyectos vayan funcionando. ¿Quién iba? ¿Había una última? Eduardo y el equipo de PIBA, muy buen trabajo. Comentarles que dentro de los proyectos que se hicieron en el programa Acción Amazonía para formulación de comunidades energéticas, los 2 proyectos, uno del Baupés y uno del Guainía, están escalados en el Ministerio de Energía y en el IFE para ser financiados, que son proyectos de cada uno 2.000, 3.000 millones de pesos. Y la otra es que invitarlo para que todo lo que sea electromovilidad sea tenido en cuenta para suministro de proyectos con botes hacia el futuro. Eso ya está muy estandarizado y es muy valioso. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Se le nota al equipo que han hecho un gran trabajo aquí en este proceso. Y tengo 2 preguntas principalmente, y es una de ellas, si el programa tiene algún tipo de estrategia para la articulación de todos estos nuevos actores que han venido entrando en estos 10 años, porque pues como hemos visto hay un traslape de acciones, programas, dineros, recursos, que posiblemente eso genere también un ruido, tanto desde lo local como para los diferentes programas y entidades. Entonces quisiera saber desde el programa pues qué propuesta tienen al respecto a eso. Y la segunda, tengo entendido que estabas hablando que hay una sistematización del proceso durante estos 10 años, ¿no? Me interesaría saber mucho también desde lo local o con este enfoque diferencial, ¿existe alguna propuesta para esa sistematización, para llegar a lo local, o cómo se ha venido manejando, digamos, esta presentación de resultados? Gracias. Si te parece, Eduardo, contesta tú la segunda parte y yo la primera, si quieres, con la sistematización. Sí, estamos en el proceso inicial de cómo vamos, digamos, ya hicimos un ejercicio con la PIAC, en la cual, digamos, hicimos un encuentro en el cual se sistematizó y participaron
¿cuántas fueron? Ya no me acuerdo, bueno, cantidad de proyectos, si estuvieron reunidos, si se presentaron, dijeron que me gustó, tenemos una experiencia ya documentada, que ellos participaron, que eso son fuera de eso costosas, porque eso es pero lo hicimos ya. Ya ahorita, pues vamos a hacerlo de una manera más focalizada, la idea es recoger eso, recoger toda la experiencia también nuestra y lograr también ese tema de mostrar. Lo que queremos es mostrar, pues un documento sí de sistematización conceptualita, pero también mostrar los proyectos, que queden, digamos, en un documento, digamos, los proyectos que se han venido haciendo cada uno, que los proyectos por departamento, con sus productos principales, etcétera, que sea un material también de consulta para todo el mundo que quiera trabajar, etcétera. Es un parte de lo que queremos hacer y hacer una reflexión teórica. Ya se hizo también la de mujeres, tiene unos documentos, tú entré al Ministerio de Ambiente y ahí puedes ver varios documentos que se ha avanzado con esa sistematización. Sí, nosotros somos del programa REN Visión Amazonía, nosotros somos un programa de cooperación, Alemania, Noruega, Reino Unido, anidados en el Ministerio del Medio Ambiente, somos de cooperación, nosotros no somos funcionarios públicos. Esa pregunta es más para el Ministerio del Medio Ambiente, pero yo voy a contestar algo de parte del Ministerio de lo que yo entiendo que está pasando. Hay un plan de contención a la deforestación, hay una estrategia de contención a la deforestación que implica unos núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad, que es una apuesta central, donde hay un actor nuevo que, como dices tú, es el Fondo para la Vida, que es un fondo del Ministerio del Medio Ambiente para apuntalar este esfuerzo. Entonces, digamos, hay unas reuniones mensuales, la próxima es el próximo 10, que se hacen pues, para ver en derredor toda la inversión y toda la actuación que trae el sector ambiental, pero también tratando de pensar en los otros sectores que trae el sector agropecuario, las diferentes mesas. O sea, el Ministerio tiene varias maneras de trabajar y hay un esfuerzo grande por los sistemas de monitoreo y por los sistemas de seguimiento, ¿no? Entonces ha habido unos proyectos de fortalecimiento en el seguimiento del monitoreo. Entonces estamos en el trabajo ahorita de la articulación de todos esos instrumentos y de todos estos valores. Cuando yo te digo hay 8 proyectos de regalías, es que sabemos que están los 8 proyectos y cuáles son los 8 proyectos que se aprobaron, y esto está dentro de una base de datos que trae el Ministerio de Medio Ambiente para entender cómo está haciéndose la distribución. Cuando el Fondo para la Vida dice tengo la plata para estos núcleos, entonces se sabe cuáles son los actores, entonces se sabe que es el SINCHI, o se sabe que es la corporación, o el que tiene la plata, y eso es lo que se distribuye en una reunión, digamos, mensual o lo que sea de articulación de estos recursos. Entonces, digamos, por un lado están los sistemas de monitoreo y por eso se han entregado unas platas de fortalecimiento hacia el IDEAM, hacia SINCHI, Parques, etcétera, que es el sistema de monitoreo. El trabajo que viene, como lo está señalando, es muy de gerencia, es muy de los shapes, es muy de cada vez de la caracterización, es muy de quién recibió el incentivo. Si hay 5.000 y pico pagos en Conservar Paga, ¿dónde? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué produjo esto? ¿Qué impacto hizo? Si hay unos créditos, ¿dónde se está haciendo? Entonces los proyectos vienen, digamos, en una gerencia que tiene que ver con la financiación que está a través del Fondo para la Vida o de la cooperación internacional en varios aspectos. Como yo te digo, si sale el GCF y saca la convocatoria de indígenas, ellos han hablado previamente con el grupo, digamos, a través del ministerio, lo que sea, para saber cuáles son los proyectos que hemos destinado o no destinado, si hay proyecto red, si no hay proyecto red. Todo susceptible de mejora, porque esto es difícil, esto son muchas instituciones con muchos temas, pero es la manera como se está viendo. Entonces yo pensaría que en el futuro, digamos, TICS del Ministerio de Medio Ambiente tiene que ser fortalecida enormemente, donde llegan todos los repositorios de las inversiones. Acuérdate que políticamente también viene una consulta del programa Visión Amazonía, que no es el programa REN, y sobre esta plataforma, la consulta, más toda esta parte tecnológica y de seguimiento, yo creo que es como vamos a estar haciéndole seguimiento, digamos, ya como sector. Pero eso sería el ministerio que contesta eso, pero es lo que se ve. Bien, ¿tú ibas a decir algo? ¿Ya cerramos? Sí, no, solamente para cerrar es resaltar el papel que tienen las comunidades indígenas en la conservación de bosque, no solamente en la Amazonía, sino a nivel nacional. De los 59.087.000 hectáreas de bosque que hay en el país, el 57% está bajo una figura de resguardo indígena, Consejo Comunitario de Comunidades Negras,
zonas de reserva campesina o zonas de reserva forestal. Entonces, digamos, es muy importante como resaltar ese papel, y la pregunta es cómo resolver el reto de integrar el conocimiento tradicional, principalmente indígena, a la generación, digamos, un poco más formal de información como la que hacen los institutos de investigación. Entonces creo que ese es un tema muy importante en el corto plazo para poder articular más ese tipo de esfuerzos a la generación de información para la toma de decisiones y para que el conocimiento tradicional esté ahí vinculado. Eduardo. Sí, pues, digamos que sobre eso Ya dígame, yo no expliqué algo, digamos que ese conocimiento que yo mostraba tradicional, que es más que todo la zona oriental de la Amazonía con la Maloca como eje, etcétera, pero en otras zonas de Putumayo, por ejemplo, Caquetá, ya hay como lo que podríamos llamar un sistema híbrido, ¿sí? Por los sistemas o los planes que se han financiado, por ejemplo, en esa zona, ya tienen GPS, tienen interpretaciones de Corinne Lancover, etcétera, y a ellas unen ellos el conocimiento tradicional, lo tratan de colocar en eso. Pues, por ejemplo, en los resultados que yo te puedo mostrar se ha dado eso, pero, digamos, hay un tema interesante que ha venido, por ejemplo, trabajando el Instituto Sinchi, que es bastante bueno, están, digamos, por terminar, y han definido con muchas organizaciones, especialmente de Guainía, de Baupés y Amazonas, una batería de indicadores de bienestar indígena, por ejemplo. Es un tema que se viene trabajando, son indicadores distintos a los indicadores que nosotros trabajamos, y fue la reflexión, y ese trabajo, yo ya he visto algunas cosas, va a ser, creo que puede ser un tema bien importante. Y lo otro es lo del monitoreo comunitario también. Ese trabajo, hay un ejemplo de ese monitoreo, lo que ha hecho Carlos Rodríguez. Ese es el mejor ejemplo de monitoreo con conocimiento tradicional. Esa es la, digamos, lo más importante, que es el monitoreo de peces, que está en un libro que se llama, ¿cómo se llama el libro? Bueno, está publicado, que es un trabajo que viene haciendo Carlos y el Tropenbos desde hace años, con los sabedores, con los indígenas, haciendo el monitoreo de especies, de peces, épocas, todo lo que significa eso, y el monitoreo también de bosques que viene haciendo. Por ejemplo, ese es un ejemplo interesantísimo de cómo hacerlo, con una metodología particular, que es el sabedor o el chamán o el que sepa harto, digamos, el que lidera, digamos, ese proceso, y el que hace esto, y Carlos señala pues, con toda la validez, y eso lo ve uno en otras zonas, y en lo que yo trabajaba cuando era antropólogo de campo, es eso, es que usted puede trabajar con ellos, y ellos le pueden identificar a usted más, por ejemplo, en paisajes, yo trabajando con gente, identificar más paisajes que los que identifica el biólogo o identifica el ecólogo. Pueden identificar porque tienen otro tipo de ordenamiento, otro tipo de variables para identificar los paisajes. Entonces lo que Carlos también ha visto es pues, que ellos tienen una facilidad extrema para reconocer las especies de árboles, diferenciarlas, pero porque ellos las ven de arriba abajo, lo que come, el animal que se lo come, el animal, entonces tienen toda una vaina general, que eso es la gracia que tiene, digamos, ese trabajo, que era lo que señalábamos para escuela y selva, como sería de útil eso, porque es una epistemología, se llama eso, distinta, tiene una epistemología distinta, o sea, una manera de interpretar distinta a la que tiene el biólogo, porque parte de otros principios, y eso le permite conocer, eso ya ha sido muy documentado en muchas partes del mundo, etcétera, pero es la realidad. ¿Cómo incorporarlo? Pues hay ejemplos de cómo incorporarlo, se han hecho trabajos en eso, yo creo que fortalecerlo, y ahí a través del monitoreo sería interesante poder hasta hacer un encuentro de eso. Sí. Bien, entonces bueno, queríamos agradecerle al grupo del PIBA por la presentación, que yo creo que ha sido provechosa, y dice cuántos resguardos hay, dónde están en la Amazonía, dónde está la agregación poblacional, pero dónde está la territorial, dónde han venido los esfuerzos, algunas líneas de cómo se ha venido trabajando,
ha determinado en las líneas que se han trabajado, digamos, hay estas cosas, muchas más especificaciones acá. Solamente una cosa de la conceptualización del programa. Acuérdense que el programa Renvisión Amazonía trabajó bajo una distribución de beneficios, ¿no? Una cuestión es lo que está pasando quien está deforestando, ¿no? Los indígenas no están deforestando, entonces, ¿qué pasaría si solo le damos o trabajamos beneficios con la gente que está deforestando? No sería como una distribución de beneficios equitativa, por eso, ¿cómo así? La gente que ha estado conservando o algo así, ¿cómo trabajamos con ellos para que mantengan su manera de ser o de seguir? Eso es algo que se ha seguido, digamos, desarrollando. Hay otro tipo de discusiones. Lo que pienso que hay es que hay una base ya muy rica, digamos, de trabajo y de conocimiento de cualquier otros proyectos como los que han venido haciendo. Pueden revisar, pero tienen una estructura y una idea de lo que se ha hecho, cuánto ha costado, dónde se ha hecho, etcétera, y eso está, digamos, todavía presente. Entonces es una base que no se pierde, está todavía acá. Y obviamente en los procesos hacia adelante, pues lo que tú dijiste y anotaste, pues es decir, cómo nos organizamos mejor, cómo debemos llegar más efectivos o no, ya es construir sobre la base de lo que se viene haciendo, pero está la base por lo menos, y está también, digamos, los ejemplos, las sistematizaciones, los costos, los valores, lo que se hizo en este proceso, que yo creo que nos ayuda más a pensar hacia el futuro. Entonces, pues démosle un aplauso a darnos sus colegas por la presentación y agradecerles a todos ustedes por su presencia hoy. Muchas gracias.